Quiero compartir con ustedes este tema que yo sé que proviene del corazón de Dios. Regularmente en la antigüedad las cuevas eran instrumentos de refugio. Eran lugares donde el hombre primitivo se guarecía de las inclemencias del tiempo. Cuando era frío, cuando era lluvia, cuando eran tantas cosas, tempestades, pues ellos acudían a refugiarse, y cuando eran perseguidos también recurrían a esconderse en las cuevas. En la Biblia hay varios casos de hombres que se encuevaron en un momento determinado de sus vidas, y vamos a ver qué los llevó a encuevarse y cuál fue la resultante de estar encuevados. Por lo cual el tema de esta noche es: no conviertas tu casa en una cueva. No conviertas tu casa en una cueva. Ante las diferentes situaciones de hoy, el hombre moderno también tiene tendencias a encuevarse en su propia casa y tomar actitudes que van en perjuicio de su propia vida, pero también de la familia. Así que yo quiero invitarle a que usted me acompañe, por favor, a la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 3 al 4, y luego el versículo 9. Acompáñeme, por favor. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Padre, en el nombre de Jesús, estamos esta noche con corazones bien dispuestos para recibir tu palabra, tu mensaje. Lo que tú quieres, Señor, que nosotros pongamos por obra al salir de este lugar, Padre. Te ruego que a través de tu Espíritu Santo seas tú obrando en cada vida y cada corazón, y seas tú ministrando nuestras vidas, y seas tú haciendo aquello que te propusiste hacer, Padre, con el fin, Señor, de habilitarnos y capacitarnos, Señor, en la obra principal de nuestro principal ministerio, que es, Señor, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia. Te rogamos que sea tu nombre enaltecido y glorificado, Señor, y que te damos gracias desde ya por lo que estás haciendo y por todo lo que tú vas a hacer, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. La persona de quien se está hablando aquí en el primer libro de Reyes no es otra persona que el profeta Elías. Elías el Tisbita. Elías, el hombre que dice la Escritura en el Nuevo Testamento que era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. O sea que no era alguien sumamente extraordinario, sino que era alguien tan ordinario como usted y yo. Era alguien tan común como usted y yo, pero era un hombre temeroso de Dios. Y la Escritura enseña que él, además de Enoc, fueron los únicos que quedaron en las Escrituras del Antiguo Testamento que fueron arrebatados vivos sin ver muerte. Y es importante entonces por ello fijar la atención a Elías como se la debemos de fijar a Enoc, a su trayectoria, qué hicieron esos hombres y por qué fueron merecedores de ser arrebatados vivos. Porque muy pronto la iglesia de este tiempo también podemos ser quitados de en medio sin ver muerte, arrebatados en las nubes cuando el Señor haga sonar su voz como voz de trompeta, lo cual está a punto de acontecer. Entonces a Elías le toca profetizar en los días del rey Acab, un rey perverso, un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, un rey que trajo un grave daño a su propio hogar y a los hogares de Israel al dejar al Dios vivo y verdadero e irse en pos de los dioses que adoraba su mujer Jezabel. Y entonces esto provocó la ira de Jehová
Y toda esa idolatría hizo que el pueblo se volcara a la idolatría y provocara a ira a Dios, y Dios enviara juicios sobre la nación de Israel. La Biblia dice que por esa causa Elías profetizó 3 años y medio de sequía, y durante ese periodo fue perseguido por el rey Acab, y él se escondió en un arroyo, el arroyo de Querit, dice la Escritura, y allí Dios los sustentó sobrenaturalmente. Es importante la historia porque nos damos cuenta que este hombre le servía a Dios con pasión. Este hombre le servía a Dios con fervor y con temor de Dios. Este hombre era un verdadero hijo de Dios, un verdadero profeta del Señor, a tal punto que por la palabra de Dios cerró los cielos. 3 años y medio que los cielos fueron cerrados, y mientras lo perseguían y lo buscaban por diferentes lugares, él estaba allí sustentado por Dios en el arroyo de Querit, y Dios lo sustentaba con agua del arroyo, pero también le enviaba carnes todos los días a través de los cuervos que eran obedientes en dejar caer esa carne en ese lugar donde estaba Elías para sustentarlo. Así que Elías estaba siendo bendecido en un periodo de gran crisis. Y así como en el mundo hay una gran crisis hoy en día, los hijos de Dios podemos estar siendo protegidos por Dios, salvaguardados por Dios, bendecidos por Dios. Y es una gracia que Dios tiene disponible para los que le amamos. Amén. Así que miramos nosotros acá que este hombre le toca llegar a una casa después, a la casa de una viuda. Y en aquella casa acontecieron algunos milagros. Usted los conoce a la luz de la Escritura, lo puede estudiar. Si no lo ha leído mucho, pues les exhorto a leerlos. Todo lo que ocurrió en aquella casa tiene una gran enseñanza para nosotros en este tiempo. Pero me llama la atención que durante el periodo de Elías le tocó enfrentar los altares de la mujer del rey de Israel, los altares de Baal. Y allí convocó en el Monte Carmelo a 450 profetas de Baal. La Escritura dice que batalló contra ellos durante todo un día. Usted conoce la historia, no la voy a narrar completa. Pero al final terminó tomando la espada y volándole la cabeza a 450 profetas de Baal, lo que provocó la ira de la esposa del presidente o del rey de la nación, que era Jezabel. Dice que Jezabel le mandó un encargo: así me hagan mis dioses mañana, si no te he puesto como le has hecho, si no te he hecho yo a ti como le has hecho a mis profetas. Así que ante esa amenaza, como leíamos en el versículo 3, él sintió miedo. El temor nos lleva a nosotros a encuevarnos. El temor, el miedo por las amenazas del enemigo puede llevarnos a nosotros a encuevarnos. Y es lo que hoy en día estamos mirando. Mucha gente, por el temor a salir a la calle, por lo peligroso que está. Mucha gente por el temor de recibir noticias con el médico, se está sintiendo muchas cosas, pero no va con el médico porque no quiere oír una palabra que nadie desea escuchar, que tiene un cáncer que posiblemente está muy avanzado. Y entonces la gente tiene miedo de irse a consultar con el médico porque no quiere oír malas noticias, pero se está sintiendo cada vez peor, y lo cual no le aconsejo yo a nadie. Prefiero mejor que le sea detectado cualquier cosa a tiempo y que tenga a tiempo solución, y no que lo dejemos para el final. Así que el miedo puede llevar a uno a encuevarse en su propia casa y a sentirse como se sintió Elías en esa cueva. Dice que él se sentía tan mal que le pidió a Dios que le quitara la vida. Basta ya, Dios. Versículo 4 que leíamos ahorita. Quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y entonces el temor te hace encuevarte, pero te hace sentir cosas terribles en tus adentros. Te hace querer sentir hasta ya salirte del escenario. Te das por vencido. Ya no quieres seguir hacia adelante. Ya no quieres seguir en el plan perfecto y maravilloso de Dios. Porque si Dios le había permitido derrotar a 450 profetas de Baal, por supuesto que una mujer no le debió haber sabido a nada. La amenaza de esa mujer, que era la esposa del rey, aunque fuera la esposa del rey, no debía de llevarlo a esa condición. ¿Por qué? Porque él tenía su confianza puesta en Dios. Se supone que cuando uno está confiado en Dios, no tiene temor de ninguna mala noticia. Pero
realmente en aquel momento, cuando él siente la amenaza, cuando él es amenazado por Jezabel, va a esconderse en una cueva con el deseo ya de desaparecer del escenario. Ante eso, se aparece el Señor y le da una palabra y le pregunta primero: ¿qué haces tú aquí, Elías? Y yo creo que es la pregunta que Dios le está haciendo a muchos cristianos hoy en día. ¿Qué haces tú en tu casa que no vas al culto? ¿Qué haces tú en tu casa que no te congregas? ¿Qué haces tú en tu casa que ya no tienes la pasión que antes tenías? Que antes buscabas a Dios en cualquier actividad, deseabas que hubiera actividad a cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier día de la semana, no importara cuando fuera, ibas a decir siempre presente, ibas a estar ahí de los primeros, pero ahora has perdido el paso. Yo pienso que mucha gente necesita escuchar la voz de Dios en este tiempo. ¿Qué haces tú ahí en ese lugar? Dios está queriendo que salgamos de las cuevas, que no nos encuevemos. Y ese estado de encuevamiento es lo que provoca ese sentimiento de temor, de inseguridad, de no querer estar en el medio porque tiene miedo de que le pueda acontecer cualquier cosa, porque tiene miedo de que lo puedan asaltar, de que lo puedan amenazar o pasar cualquier situación. Entonces la gente llega a un punto con este temor que hasta desea ya, mejor si vinieras tú ya de una vez, Señor. Los cristianos así decimos: Señor, ven, me urge que venga, Señor. Por no decirle: Señor, ya quítame la vida. Señor, ya basta, yo quisiera mejor morirme, Señor. Pero nadie se quiere morir. Mejor, Señor, me quiero ir en el arrebatamiento. Y lo grande es si estamos calificados nosotros para irnos en ese arrebatamiento. Pero así es como nos expresamos muchas veces cuando nos sentimos que estamos encerrados, que nos sentimos atrapados, que nos sentimos sin esperanza ninguna. Y entonces la cueva es muy peligrosa porque te hace sentir que ya terminó tu función aquí en la tierra. Y si usted nota y lee la escritura y se da cuenta, Dios, después de darle 3 tortazos a Elías, luego le dice: levántate porque todavía te resta función que hacer. Todavía te resta camino que recorrer. Y lo envía a ungir al próximo rey de Israel, al que iba a sustituir a Acab, a Jehú. Y luego lo envía a casa de Asael para que Asael sirva de látigo para el pueblo y levantar al pueblo y motivar al pueblo de Dios a levantarse. Y luego lo manda a casa de Eliseo para que ungiera a su sucesor. De manera que le quedaba todavía obra ministerial que realizar, mientras él pensaba que ya todo estaba acabado. Además de esto, Dios le dijo: no, tú crees que tú eres el único que has quedado, pero yo me he reservado a otros 50 como tú que no han doblado sus rodillas ante Baal. Así que Dios tiene un ejército maravilloso. Quizás nosotros pensemos que estamos solos, pensamos a lo mejor que Dios se ha olvidado de nosotros. Pudiera la cueva llevarte a tener tal sentimiento de soledad y de tristeza que a lo mejor piensa que no hay una oportunidad más o que no se puede realizar nunca más la obra como en otro tiempo la realizaba. Pero yo quiero decirte en esta noche que es tiempo de levantarnos, de salir de la cueva y de ir a hacer la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero que nosotros veamos entonces con mucha atención que las cuevas son muy peligrosas. El encuevamiento, el meterse en una cueva fue una situación que no solamente en Elías produjo esto. También vamos a ver a otro hombre que por causa del temor terminó en una cueva. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, por favor, capítulo 19, versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva con sus 2 hijas. Y aquí estamos mirando nosotros el caso de un hombre que el Nuevo Testamento dice que era un varón justo y que era un hombre temeroso de Dios. Créame que si el Nuevo Testamento no dijera eso de Lot, no lo hubiese yo creído ni lo hubiese pensado. Porque Lot era un líder en Sodoma.
Los líderes eran quienes se colocaban en la puerta de la ciudad para dar consejo al pueblo, para darles lineamientos. Así que era un líder en aquel territorio donde había una gran corrupción. Lot estaba viviendo en el lugar, como describe Apocalipsis a una de las iglesias, estás viviendo en medio donde Satanás tiene su trono. Literalmente, Sodoma y Gomorra se había convertido en un trono del enemigo, un trono de Satanás, y tremendamente perdida la ciudad que le tocaba liderar a Lot. Y es impresionante que este hombre justo, su significado es cobertura, así que él está dando cobertura a un pueblo que andaba en grande libertinaje, en gran perdición. Y es impresionante porque Lot es sacado sobrenaturalmente de aquel lugar. Por causa del pecado, Dios decidió destruir esa ciudad. Me gozaba muchísimo hace un instante antes de venir. Estaba mirando un video de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ahí están los vestigios del fuego que cayó del cielo. Estaba mirando primero el monte Sinaí, donde Dios descendía en el fuego y hablaba con Moisés durante 40 días, 40 noches, y le entregó las tablas de la ley. Y ahí están los vestigios en aquel monte Sinaí quemados, y algunos pensaron que era lava volcánica, pero al estudiarlo bien se dan cuenta que no es lava volcánica, que simplemente es una quemadura que hay en la cima de la montaña, y que fue lo producto de Dios haber descendido en manera de fuego. Es un vestigio arqueológico que certifica que lo que sucedió en el monte Sinaí con Moisés es una realidad, es una verdad. Como también ese vestigio encontrado de la ciudad quemada a fuego, y el azufre y las piedras de sal que aparecen en aquel lugar no es otra cosa más que un testimonio veraz de que hubo un tiempo donde Dios hizo descender fuego del cielo y donde Dios consumió a una ciudad y la quemó completamente por causa de su pecado. Por eso es importante estudiar qué estaba pasando en los días de Lot. Había una gran corrupción, de tal manera que cuando los ángeles van a sacar a Lot de su casa, dice la escritura que se agolpó todo el pueblo a la puerta de Lot. Y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chico, dijeron esta expresión: sácalos, a los dos ángeles que estaban a manera de hombres, de dos hombres, sácalos porque queremos conocerlos. La palabra conocer ahí no era de saber sus nombres, hola, de dónde vienen, cómo están, cómo se llaman. No era eso lo que querían hacer. La palabra conocer ahí era tener intimidad sexual con ellos. Así que el pueblo estaba tan degradado, tan degenerado, que todos, desde el más grande hasta el más chico, se amontonó a la puerta de Lot y hacían fuerza para tumbar la puerta. Lo que pasa era que los ángeles que estaban dentro estaban reteniendo la fuerza que hacían ellos para que no se cayera la puerta, porque tenían fuerza suficiente para tumbarla, para derribarla. Pero a causa de los ángeles que estaban resistiendo no ocurrió tal cosa. Entonces los ángeles enceguecen a todo el pueblo y le dicen a Lot: toma a tu esposa y a tus hijas y sal corriendo, no vuelvas la mirada hacia atrás, sigue hacia la dirección que se te va a dar. Y entonces él, como no accionaba, como estaba paralizado, como no, su corazón estaba tan pervertido. Fíjense usted, un justo viviendo en una ciudad pervertida puede llegar también a pervertir su corazón. Dígame usted, como padre, aquí habemos padres, ¿cuál de nosotros le diría a una multitud que va a nuestra casa a querer tener intimidad sexual con dos invitados que tenemos? Le dice: no, yo tengo dos hijas, yo mejor le entrego a mis hijas para que tenga intimidad con ellas. Dice hasta dónde había llegado la corrupción en aquel justo Lot. Y por eso es que la escritura dice que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Y Lot se había asentado en una ciudad perdida, en una ciudad que estaba corrompida totalmente. Y entonces miramos que los postreros días, dijo Jesús, serían como esos días, como los días de Lot. Y estamos viviendo un tiempo donde el Señor está a punto de sacar a la esposa del Cordero, a la novia del Cordero, y quitarla de en medio.
Pero la actitud es que pongamos la mirada puesta hacia el autor y consumador de nuestra fe y que corramos hacia Él y que no miremos hacia atrás. Y como ocurrió en aquellos días, va a ocurrir otra vez en la tierra cuando la iglesia sea quitada de en medio, la iglesia sea llevada, se desata lo que la Biblia determinó que se llama la ira de Jehová, el día de Jehová, que es día de tinieblas, que es día de oscuridad, que es día de gritos, algazaras, donde el valiente no podrá estar de pie. Es un día tenebroso, terrible lo que va a venir para la humanidad. Son juicios de Dios sobre la tierra de una manera cual no se ha visto nunca antes, que como va a ocurrir. Así que debemos estar listos para irnos con el Señor y seguir las instrucciones tal y como el Señor nos la da. ¿Qué pasó con Lot? Bueno, que los ángeles lo guían hacia el monte que estaba en Zoar y él no quiso quedarse en Zoar. Él prefirió encuevarse, se prefirió ir a una cueva. Y ahora escuchen lo que sucedió en esa cueva. Todos lo han leído, todos lo saben, pero se lo quiero refrescar, porque encuevarse en esa situación trajo como resultado una gran maldición sobre la tierra. El haberse Lot encuevado en aquel lugar trajo como resultado el nacimiento de 2 hijas que procreó allí con sus 2 hijas en incesto. Es decir, que las 2 muchachitas que tuvieron la brillante idea de llevar consigo grandes cantidades de alcohol para emborracharse y emborrachar a su padre, para acostarse con él. Imagínese usted qué grado de perversidad había, que estaban dispuestas con tal de tener un hijo, tenerlo hasta con su propio padre. Y allí nacieron Moab y Amón, dos pueblos llenos de maldición, 2 pueblos malditos. Todas sus generaciones fueron malditas. Y sin embargo miramos nosotros que hubo alguien de Moab que un día alcanzó la gracia de Dios, y esa mujer se llama Ruth en la Biblia y vino a ser parte del linaje del Señor Jesucristo. Ahora lo que le quiero hacer ver es cómo encuevarse en esa situación trajo como resultado una gran maldición a las generaciones que salieron de los lomos de este hombre llamado Justo en el Nuevo Testamento. Era un hombre justo, varón justo, un hombre de fe, aparece entre los héroes de la fe. Y este hombre, de sus lomos, sin embargo, salieron 2 generaciones totalmente perdidas, pervertidas, enemigas del pueblo de Dios de por más, y naciones perversas con una fiereza impresionante. Entonces, encuevarse trajo como resultado un pecado abominable delante de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, encuevarse es muy peligroso. Cuando uno tiene alguna situación que está viviendo de tipo espiritual, como esta que estaba viviendo Lot, lo recomendable era que Lot hubiera acatado las instrucciones tal y como se le habían entregado, y que hubiese obedecido e ir hacia el lugar donde lo estaban llevando, y luego allí hacer las instrucciones que de seguro le iban a dar después de llegar a ese lugar al cual él no quiere acudir, y decide irse a encuevarse en aquel lugar. Y como resultado entonces salen generaciones perdidas. Entonces encuevarse es muy peligroso. Ya vimos que el encuevamiento primero que observábamos nosotros trajo consecuencias, ya los vimos. Y este también. Miremos otros personajes para que usted se dé cuenta que encuevarse es muy peligroso. Y yo quiero que miremos a David. David en el Salmo 57, capítulo 57 del libro de los Salmos. Este salmo es un Mictán de David. Ustedes se recordarán que los salmos están divididos en 5 versiones poéticas. Los Maskil, que son las declaraciones que lanzan mandatos, que representa el ministerio apostólico. El Tefilá, que es la intercesión por los pecados del pueblo, que está representando al ministerio profético. El Mismor, que trae la alegría por causa de la salvación, representando el ministerio evangelístico. El Sigayón, que representa la canción del consuelo,
que es la mano del pastor consolando a las ovejas. Y luego miramos el Mictán, que es la enseñanza del maestro, la enseñanza de la palabra ungida que transforma y que cambia. Este es un salmo Mictán de David. Y dice aquí: ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Aquí David, aunque llegó a una cueva, y ustedes saben que David estaba siendo perseguido por Saúl y se encuevó en un momento determinado, y junto con él en la cueva de Adulán llegaron todos los enlutados, todos los afligidos, todos los menesterosos, y se unieron a él, y eso fue el ejército que logró armar David en su persecución. Un ejército que estaba compuesto con gente que tenía graves problemas en su alma, enlutados, afligidos, menesterosos, necesitados, gente con muy baja autoestima, pero esa fue la gente que le tocó. Pero dentro de la gente que le tocó, le tocaron unos sobrinos bien guapos, bien feroces, bien valientes, como lo fueron los 3 ibaeños que menciona la Biblia ahí, que son sobrinos de David. Entonces, cuando uno va a la escritura, se da cuenta que en este salmo David está siendo perseguido por Saúl, y aunque él se encueva, hace una declaración dentro de la cueva muy importante. Él dijo: yo estoy aquí por causa de la persecución, pero me voy a refugiar, me voy a amparar en la sombra de las alas del Altísimo. Y yo creo que si hay una actitud buena que podemos nosotros tomar ante la persecución del enemigo y las situaciones que muchas veces se dan, es depositar en nosotros bajo la cubierta del Altísimo, bajo la cubierta de nuestro amado. Bajo sus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Y es una declaración muy importante. Pero en el versículo siguiente, el versículo 2, dice: clamaré al Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Selah, reposo. Dios enviará su misericordia y su verdad. Aunque David, en su temor por ser alcanzado por Saúl, que lo perseguía por todas partes y lo buscaba para matarlo, llega a encuevarse en esa situación. Sin embargo, él hace una declaración: no estoy aquí por gusto, pero aprovecho para hacer esta declaración: me estoy amparando a la sombra de las alas del Altísimo. Y hasta que pasen la persecución, hasta que pasen los quebrantos, yo me voy a mantener aquí y clamaré al Altísimo, al Dios que me favorece. Y Él enviará desde los cielos. Él estaba seguro que esa era la mejor fórmula: ponerse bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. Él estaba seguro: Él me salvará de la infamia del que me acosa. Entraré en el reposo y Dios enviará su misericordia y su verdad. Y no hay una mejor cosa que hacer que esta. Si usted, cuando está teniendo problemas, usted no quiere salir a la calle, usted no quiere mirarle la cara a nadie, ni quiere escuchar a nadie, en ese momento usted necesita retirarse con el Señor y ponerse a la cubierta del Altísimo y hablar con su Hacedor y hacer declaraciones de fe como la que él estaba haciendo. A ti clamo, porque estoy seguro que tú enviarás desde los cielos quien me salve de la infamia de los que me acosan. Y puedo reposar en ti, Señor, porque tú enviarás tu misericordia y tu verdad. Y yo pienso que no hay mejor actitud que podamos tomar nosotros que esta que David está tomando. Fíjense que esa actitud lo lleva a él a entrar en el reposo de Dios, en el descanso de Dios, en la confianza y la seguridad que brinda estar bajo las alas del Altísimo. Yo no sé si usted ha visto, pero es muy común que en el teléfono uno lo mire. Y a cada momento hay gente que sube esa gráfica de una gallina con todos sus polluelos debajo de sus alas, cómo los protege y cómo los defiende
sobre todo cuando hay peligro, cuando alguien se avecina, cuando alguien quiere acercarse, entonces ella sale a pelear, pero como si ella fuera o sea, no importa el tamaño del agresor, si es un perro, si es un un animal grande, dígame uno que quiera hacerle algo a los pollitos. Esa gallina abre las alas y sale a pelear, inclusive con un ser humano que se acercare e intentar tocar a uno de sus polluelos. Ella se levanta con las alas y sale a picotear a la persona y le brinca encima. Y es un espectáculo ver cómo esa madre defiende a sus polluelos. Pues de la misma manera Dios sale a defender a los suyos cuando el enemigo se aproxima y viene a atacarnos y nosotros estamos bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos defiende, Dios nos libra de todo mal y Dios sale a pelear por nosotros. Por eso es importante refugiarnos bajo las alas del Altísimo. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 2 y 3, dice que tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Es interesante este pasaje porque recuérdese que miramos ahorita a un David escondido bajo la sombra de la sala del Altísimo, pero en una cueva. Él estaba en una cueva allí, obviamente tratando de esconderse de Saúl. Y Saúl, que está en el camino buscando a David para darle muerte con 3,000 hombres que había elegido para agarrarlo y a los que estuvieran con él eliminarlos, tiene una necesidad fisiológica. Porque cuando dice que entró en ella para cubrir sus pies, se estaba refiriendo a que entró a hacer una necesidad fisiológica en aquel lugar. Y fue en ese lugar donde, para hacer esa necesidad fisiológica y que no se le ensuciase la túnica, se la quita y la arroja. La túnica cae nada más y nada menos que a los pies de quien él andaba buscando. Ese es el pasaje donde David corta un pedazo del manto de Saúl y donde uno de los sobrinos de David le dice: ese te lo puso el Señor a ti aquí para que lo acabes ahora mismo. Se te acabó la persecución, te lo puso en bandeja de plata el Señor. Y es en ese pasaje del hombre que está confiado en Dios bajo el refugio de la sala del Altísimo, donde él le responde: líbreme Jehová de tocar a su ungido. Ese es el pasaje donde él les prohíbe a los suyos: nadie toque al ungido de Jehová, nadie se atreva a tocar al ungido de Jehová. Y David sabía, en primer lugar, que a él lo habían ungido como rey en su casa. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que Samuel fue a su casa y lo ungió como rey en su casa. Pero todavía él no había tomado posesión, porque todavía había un rey. Y Dios es el que pone y quita a los reyes. Entonces, hasta que no quitaran a Saúl, David no podía ser el rey. Y él estaba consciente y claro de eso. Entonces, es interesante porque David tuvo la oportunidad que humanamente cualquiera hubiese aprovechado para quitar al enemigo y colocarse en el trono. Si él hubiera matado a Saúl en ese instante, y a los que le acompañaban, que a lo mejor se quedaron afuera de la cueva, a lo mejor, no sé por qué, siendo él el rey, lo dejan entrar solo a la cueva, cuando en la cueva podía haber cualquier clase de peligro, principalmente los enemigos que ellos estaban buscando. Pero como él entró a hacer una necesidad, parece que estaba muy apurado. Le dije: quédense usted aquí que ando apurado. Así que él entra a ese lugar para cubrir sus pies, como dice nuestra versión, y los hombres de David estaban en los rincones de la cueva. Ustedes saben que lo natural, cuando un rey, un presidente va a ir a un lugar, lo primero que hace la escolta es que alcanza a ir primero
y inspecciona el lugar donde ese personaje va a entrar, precisamente evitando que cualquiera pudiera estar ahí esperándolo para matarlo. Y en ese caso no hubo nadie que entrara a ver la cueva, solamente entra él en sus apuros para hacer su necesidad, y allí David tiene la oportunidad de demostrar por qué fue llamado el hombre conforme al corazón de Jehová. Porque David entendía perfectamente un principio de autoridad que nosotros como cristianos no podemos olvidar nunca. Escúcheme bien, lo que estoy diciendo es muy importante en este tiempo, sobre todo, porque muchos de nosotros tenemos que trabajar y tener un jefe. Y por mal portado que sea ese jefe, por endemoniado que esté ese jefe, es la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Entonces, murmurar al jefe, hacer contra a la autoridad del jefe, es sinónimo de no honrar la autoridad y acarrear como consecuencia castigo para uno mismo. Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad fue puesta por Dios, y el que se resiste a la autoridad, a Dios mismo está resistiendo y acarrea para sí juicio y condenación. Entonces es un principio que los cristianos debemos de guardar siempre. Y cada vez que en la oficina se levante algo contra el líder, contra la persona que está liderando la oficina, tenemos que ser cuidadosos en emitir juicios, en decir cualquier opinión. Y aunque sepamos que el líder no tiene la razón, no está actuando correctamente, no nos corresponde emitir un juicio sobre esa persona, ni mucho menos alinearnos para despojarlo de su posición. ¿Me está entendiendo? Eso es muy importante. Cualquiera dice, no, pero eso no tiene tanta importancia, porque al final Saúl estaba loco, ya el Espíritu de Dios se había ido de él. Sí, pero todavía Dios no lo había removido de la posición. ¿Sabes? Es lo mismo que pasó con Luzbel cuando se enfrentó contra Miguel. El arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra él. Ellos peleaban por el cuerpo de Moisés. Y dice la Escritura que Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Luzbel por una razón muy simple. Porque en jerarquía Luzbel era superior. El querubín era superior al arcángel guerrero de Dios, a Miguel. Por consecuencia, no podía enfrentarlo. Y por eso él solamente le dice que el Señor te reprenda, porque sobre un alto hay otro más alto. Que el Señor te reprenda. Entonces tú sí le puedes decir a Dios, Señor, mira a mi jefe que no está actuando correctamente, tú lo sabes, lo dejo delante de ti, Señor, para que seas tú que trabajes con esa mente, con ese corazón, y que hagas aquello que estás dispuesto a hacer tú, lo que sea necesario. Y es más, como hijo de Dios y como discípulo de Cristo, tienes que orar por el jefe y tienes que bendecirlo, porque la Biblia dice que bendigamos a los que nos maldicen. Esa es pureza del evangelio ya. El evangelio puro de Cristo. Que amen a tus enemigos, que bendigas a los que te maldicen. Ya esas son otras 500 muy importantes que debemos de considerar siempre. Porque eso fue Jesús. No, Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay de Cristo aquí? Pues para nosotros es esa palabra. Entonces, en ese momento, encuevarse para hacer sus necesidades, cuando pudo haberlo hecho a campo abierto, pero el rey en ese momento decide hacerlo sin procurar su seguridad dentro de la cueva, sin percatarse de que no había peligro dentro de la cueva. Por eso, encuevarse es peligroso si nosotros no estamos como David, que estaba bajo la cubierta del Altísimo, que estaba allí escondiéndose, pero él sabía, mi protección, mi cobertura es Dios. ¿Por qué Saúl no habrá escuchado cuando le dijo,
el siervo de David, el Señor te lo puso. Porque por secreto que le haya dicho en una cueva, hay eco. Y ellos estaban allí tranquilitos, pegados a la pared, tranquilos. Mientras el rey estaba justo en medio de la cueva. Cualquier murmuración tenía que haberle escuchado a Saúl para haber visto y para darse cuenta, para percatarse. Pero como estaban bajo la cubierta del Altísimo, no escuchó nada. Porque el otro le responde, líbrame Jehová de tocar al ungido de Dios. Tenían una conversación los dos. Y aquel no escucha nada. Porque estos hombres estaban protegidos por el Altísimo, cubiertos por el Altísimo. Entonces, cuidado con encuevarnos, porque encuevarnos puede traer situaciones muy peligrosas a nuestras vidas. Amén. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 20 y versículo 30. Miren la condición en la que estaba Saúl. Este capítulo, cuando uno lo lee con detenimiento, se da cuenta que comienza con un conversatorio entre David y Jonatán, el hijo de Saúl, donde ellos convienen a hacer un pacto. Dice, tu padre me está persiguiendo para matarme. Y el otro le dice, sí, yo lo sé, pero yo no voy a permitir que tal cosa acontezca. Desde que yo me entere que él te va a perseguir para matarte, que va a buscarte a cierto lugar, yo voy a mandar, te voy a dar aviso para que tal cosa no acontezca y tú logres escapar. Entonces habían hecho un pacto entre ambos de que eso iba a ser así. Inclusive le dijo, si tú ves que llegaron los días donde tenían que estar David sentado en la mesa con todos, era una celebración que había en ese momento, en el día de Luna Nueva, tenían que estar por 3 días sentados en la mesa participando, y el primer día David se ausenta y Saúl no pregunta por él, pero el segundo día sí le llamó la atención que estaba ausente y le pregunta a Jonatán que dónde estaba David. Dice, yo le di permiso a él para que se ausentara porque tenía algunos asuntos importantes que hacer, así que yo fui quien le di permiso. Y este hombre se llena de la ira del mismo demonio, y este hombre se enciende en ira contra su propio hijo y le dice, hijo de, en buen dominicano le dijo, hijo de madre no favorecida, hijo de perversa y rebelde. Si hubiese sido dominicano lo hubiera hecho de otra manera, pero yo no lo voy a decir de la otra manera. Usted la sabe, se la está imaginando. ¿Acaso no sé yo que tú has preferido al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Entonces aquí vemos nosotros a un hombre que llegó a tal punto de no solamente decir eso que dijo ahí. Cuando usted lee el versículo siguiente, Saúl tomó una lanza y se la lanzó a su hijo, su propio hijo, a Jonatán, para matarlo. Lanza que Jonatán esquiva, logra escapar, y como había acordado con David, comienza a tirar flecha y le dice a uno de sus siervos, vete a buscar la flecha, vete más lejos a ver si la alcanza, vete. Y era lo que le estaba diciendo a David, vete bien lejos, escapa porque mi papá te va a matar si te encuentra. Y le tiraba flecha y se iba alejando más y le tiraba flecha, vete a buscar la flecha, y mandaba al siervo con tal de informar a David de que su padre estaba en serio buscándolo con el propósito de matarlo. Encuevarse puede traer consecuencias funestas en el carácter de una persona, porque todo ese odio, toda esa maldad que había en el corazón de aquel hombre era la resultante de un hombre que había perdido el favor de Dios, un hombre que se había apartado de los principios que Dios había establecido para él, un hombre que se había alejado y ahora enojado maldice la madre que parió a su hijo y está maldiciendo con ello también a su hijo. Le dice que tú eres hijo de mi propia vergüenza. Qué tremendo cómo puede un padre encuevado, lleno de problemas anímicos, problemas del alma, convertirse esto en una situación tan terrible que le da lugar a manifestaciones demoníacas en su carácter, en su manera de accionar
y en su manera de actuar contra su propia familia. Y por eso es que es tan peligroso encuevarse, porque ese encerramiento, por eso es que los profesionales de la conducta aconsejan que cuando usted tiene un problema no se lo trague, no se encueve, no se calle, no se aparte, no se aleje. Cuando usted tiene un problema, busque a alguien que le pueda dar un consejo y que lo pueda escuchar sobre todas las cosas. No hay una mejor medicina para una persona que se siente acorralado, se siente perdido, se siente desmotivado, se siente triste, se siente enlutado, que tener oídos donde ir a contar su sentir, su malestar, el sentimiento amargo que está sufriendo. Poder contarlo, eso trae un alivio extraordinario. Por eso David llegó a decir en un momento determinado: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir durante día y noche. Pero cuando te confesé mi pecado, ahí fui libre de toda aflicción. Entonces es importante que nosotros entendamos que encerrarnos, encuevarnos, puede ser un acto muy peligroso en perjuicio de nuestras almas. Génesis capítulo 23, verso 19, vemos: después de esto, Abraham sepultó a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Es interesante este pasaje porque ahora vemos a Abraham que pierde a su señora esposa, a Sara, con la que había durado un matrimonio bien longevo, bien largo. Solo con decir que cuando tuvieron su primer hijo, su primogénito, Isaac, Abraham tenía 100 años y ella tenía 90 años. Y ella muere a la edad de 129 años. Así que le tocó ver a su muchacho Isaac desarrollarse y crecer. Y de seguro que se enteró el día que a su padre le cruzó por la mente que quería llevar al muchacho a adorar al monte. En aquel famoso día del capítulo 22 de Génesis, donde vemos nosotros que Abraham ofrece a su hijo en sacrificio en el monte de la adoración donde lo había llevado. ¿Y cuál habrá sido la reacción de esta mujer cuando se entera de eso? ¿Dónde estaban? Fuimos a adorar, le dijo el muchacho. De seguro que le dio haber dicho, no quedó registrado en las escrituras, pero de seguro le dio, fuimos a adorar y Dios proveyó el sacrificio de la adoración. ¿Cómo se lo habrá contado? ¿Qué le habrá dicho a Sara? Lastimosamente la Biblia no lo registra. Me da curiosidad saber qué fue lo que le dijo. Pero de alguna manera tenemos que habérselo dicho. Fuimos a adorar y ahora estamos aquí. El Señor recibió con gratitud el sacrificio que le ofrecimos y ya lo adoramos por lo que Él es y por eso estamos aquí. Muy bien. La cuestión es que cuando Sara muere, este hombre amaba profundamente a su esposa y la gente le tenía gran estima a Abraham y le estaban regalando la heredad de Macpela. Entonces él le dijo: no, yo no quiero que me la regalen. Dígame cuánto cuesta para yo pagar lo justo por lo que cuesta. Y entonces finalmente le dijeron el precio y él compró ese lugar, pero se quedó para habitar en el lugar donde había sepultado a su esposa. Y eso es muy peligroso. Me refiero a que cuando alguien tiene una pérdida de un familiar y durante el duelo no logra primero pasar la primera fase, que es la fase de la negación, donde la persona todavía no entiende por qué se fue, por qué no estaba esa persona ya conmigo, por qué tuvo que ocurrir esto, por qué no me fui yo primero, y tantas cosas que ocurren en una persona que está en duelo. Toda persona que está en duelo tiene que pasar por una fase donde primeramente tiene que reconocer que, bueno, Dios en su perfecta voluntad quiso llevarse a tu pariente,
quien quiera que haya sido, sea tu mamá, sea tu papá, sea un hijo, sea el esposo, sea la esposa, quien sea. Dios en su soberanía elige quién se va primero, quién sale del escenario primero, y es algo que tenemos primero que aceptarlo, pero también tenemos que hablarlo con Dios. El problema es cuando mucha gente se encueva y se mete todo ese sentimiento de luto, de tristeza, de amargura en el corazón. Y eso puede ser muy perjudicial para cualquier persona porque la calidad de vida comienza a disminuir inmediatamente. Y entonces no puede haber un duelo perenne. Yo entiendo que hay un momento de duelo que pueden ser algunos días, por supuesto, pueden ser algunos días, quizás hasta algunas semanas. Pero hermano, años, yo conozco gente que tienen años vistiendo de oscuro y están de luto. Y no visten de colores porque entienden que sería traicionar la memoria de ese ser querido que ya hace 10, 15 años murieron. Lo cual es una calamidad porque esa tristeza que está reflejando en su manera de vestir está dentro de su corazón. No ha habido una aceptación de la voluntad de Dios. Y no ha habido un reconciliarse consigo mismo, porque cuando uno está peleando con Dios, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué no fui yo primero? ¿Por qué tuvo que ser de esa manera? ¿Por qué yo ahora sí me siento solo? Ahora yo me siento que no tengo con quién conversar, que no tengo a quien abrazar, no tengo a quien amar. Y entonces eso es muy peligroso. El nombre Mapela significa doble, duplicado. Y es que cuando nosotros nos encuevamos, entonces pasamos a sufrir el sufrimiento que llevó la persona antes de morir y nos quedamos con el padecimiento. Porque ustedes pueden notar cuando una persona está enferma y está en sus últimos días, sus últimos meses, sus últimas semanas, la persona que ama y que está cerca padece bastante de ello, son momentos muy dolorosos. Ver a su familiar con el dolor, con la situación y que se va apagando poco a poco y usted no puede hacer absolutamente nada y mirar la calidad de vida cómo va descendiendo cada vez más. Y eso es muy doloroso. Y si encima de eso usted no logra superar esa fase después de haberla enterrado y todavía sigue viviendo eso, la situación va a ser peor después. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que no nos podemos encuevar. Cuando estamos de luto, ciertamente es bueno pasar ese proceso. Todo lo vamos a pasar en un momento determinado con la pérdida de alguien, pero debemos hablar con nuestro Hacedor y debemos de comunicarle: Señor, mira cómo yo me siento. Y si es necesario hablar con alguien que le cubre, con alguien que puede orar por usted, que puede escucharle, sobre todas las cosas, escucharle, hablar y dejar que usted se desahogue, que usted saque todo lo que tiene en su corazón, pues es un momento muy importante para buscar a ese alguien y decirle: yo necesito de ti en este momento. ¿Sí? Es muy importante que nosotros hagamos eso y no nos encerremos en el dolor, no nos encerremos en la tristeza, no nos encerremos en el llanto, no nos encerremos en esa situación que ya está pasando. En el libro de Isaías capítulo 11 y versículo 8 dice: y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y aquí este pasaje es impresionante. En el libro del profeta Isaías es un pasaje profético y está hablando de un niño. Es alguien que no tiene madurez, pero note dónde está jugando. Está jugando en la cueva de la serpiente. En la cueva de la serpiente. Y el recién destetado mete su mano en la cueva de la víbora. No se percata del peligro. Lo que me está hablando este pasaje aquí es que la gente que no ha madurado justamente se pone en situación riesgosa sin darse cuenta. Ya hay la importancia que le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a madurar, ayúdanos a pasar los procesos y crecer en ello y alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo como tú deseas. Muchos cristianos se creen que pueden jugar con la serpiente. Pero como hemos oído infinidad de veces, el diablo no está jugando, hermano. Él no juega. Él no juega. Y si jugare, juega rudamente. Sus juegos son pesados.
Nosotros tenemos que ser bien cuidadosos como hijos de Dios, porque la primera vez que el hombre jugó con la serpiente, perdió la comodidad, perdió el placer y el deleite que le brindaba el jardín del Edén. Entonces nosotros podemos perder lo mejor que Dios nos ha dado por estar jugando con la serpiente. Tengamos mucho cuidado de este juego que a veces parece inocente. De hecho, un recién nacido en toda su inocencia, imagínate, mete su mano en la cueva de la víbora, no piensa que le pueda pasar algo. Y si le tiene que agarrar el cascabel a una serpiente, que se lo va a agarrar, le va a echar mano. Por eso es que es importante que le pidamos: Señor, ábrenos los ojos del entendimiento y ayúdanos a crecer y a madurar. No nos quedemos como niños recién nacidos, sino que maduremos y crezcamos por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces yo quiero terminar diciéndote que Elías se encuevó por miedo a las amenazas de Jezabel. Y si se da cuenta, Elías nunca llegó a tener familia, no tuvo hijos. ¿Y por qué no tuvo hijos? Por vivir tan ocupado en el ministerio. Y ahora quiero que usted le preste mucha atención a esto. Enfóquele el lente a Elías. Mírelo, por favor. Porque es representativo de muchos cristianos hoy en día que están tan ocupados en la obra ministerial que se han olvidado de los hijos. Se han olvidado de la familia. Y por eso hay muchos huérfanos con padres vivos, pero ausentes totalmente de su cuidado, de su protección, del amparo que deben de dar los padres a los hijos. Entonces muchos están tan ocupados en los asuntos de servir a Dios, que se olvidan de su casa. Este es tu principal ministerio, el cual tú nunca puedes olvidar. Tus hijos son muy importantes a los ojos de Dios. Dios te los prestó para que los cuidaras, para que los educaras como debe de ser y los instruyeras en la escritura como debe de ser. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad presentarlo un día delante del Señor. Señor, me los diste aquí, ahora te los entrego a ti. Debemos entregar a nuestros hijos al Señor. Número 2, Lot, siendo un varón justo, desechó el monte y eligió Zoar porque tuvo miedo. Desechó el monte en Zoar, escribí mal esa expresión ahí, porque tuvo miedo y entonces eligió como casa una cueva, la cueva de la corrupción. Allí tuvo un incesto con sus 2 hijas y de allí nacieron 2 naciones malditas. Saúl, lleno de ira y huyendo de sus problemas familiares, convirtió su casa en la cueva de las impurezas y maldiciones. Si te das cuenta, cualquiera de nosotros, si nos descuidamos, ungidos de Dios, si nos descuidamos, podemos terminar como Saúl y convertir nuestra casa en casa de impurezas y de maldiciones. Abraham convirtió su casa en cueva de tristeza, llanto y soledad. Que no nos acontezca como hijos de Dios. Si tenemos que pasar por momentos de luto, es un periodo que no es para siempre. Porque después del llanto viene la alegría, dice la Escritura. Después del dolor viene la salud que Dios nos brinda. Así que es importante que nos refugiemos nosotros como David a la sombra del Altísimo. Los hijos inmaduros van a meter la mano en la cueva de la serpiente y terminarán perdiendo el deleite de su hogar. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos siempre bajo la sombra del Altísimo. Cierra tus ojos, por favor. Señor, te damos gracias en esta noche por tu hermosa palabra. Gracias porque tú estás ministrando nuestros corazones, Señor. Tú sabes
el área específica que le ha tocado a cada quien al escuchar la palabra, Señor. Ayúdanos ahora a retenerla y a ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a no salir de este lugar obviando tantas cosas importantes que tú has hablado a nuestros corazones el día de hoy, Señor. Ayúdanos a irnos con la conciencia de que tú estás, Señor, con toda tu autoridad, cubriéndonos y bendiciéndonos y protegiéndonos del mal siempre que nosotros nos metemos debajo de tus alas. Ayúdanos a encontrarnos de tal manera, tan seguros, que no nos salgamos nosotros de ahí, Señor. En el nombre de Jesús. Que nos mantengamos bajo tu protección maravillosa, Señor. Te doy gracias en esta hora, Señor. Y oro porque si hay alguien en ese lugar que así como dice la Escritura, está pasando por una amenaza, posiblemente fue un diagnóstico médico, o posiblemente alguna bruja que se mudó en el vecindario, se enteró que tú eras cristiano, se ha cogido contigo y está haciendo trabajo contra ti. Pero escúchame bien lo que te quiero decir en esta noche de parte de Dios. Si Dios es contigo, nadie podrá en contra de ti. Amén. Amén. Así que no te encueves como lo hizo Elías. Y no sientas que es mejor morir. Sigue haciendo la obra del ministerio, que todavía te queda camino por recorrer. Salte de esa cueva en el nombre de Jesús. Salte de esa cueva y sigue actuando bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo que habita en tu persona. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue la dirección del Señor. No te quieras acomodar en una cueva. No te quieras acomodar en tu cueva ahí, porque ahí te sientes tranquilo, te sientes más seguro. No vas a estar seguro mientras tus pensamientos te estén perturbando, mientras el enemigo te esté rodeando, mientras las acechanzas del enemigo estén ahí presentes. Si tú no te metes bajo la cubierta del Altísimo, si no te metes bajo su protección, estás en gran riesgo, aunque estés encuevado en ti mismo. No conviertas tu hogar en una cueva de tristeza, de soledad. Refúgiate en aquel que cambió tu lamento en baile. Aquel que te ciñe de alegría. Aquel que nos da razones para que nosotros lo exaltemos, lo glorifiquemos y lo adoremos. Levanta tus manos al cielo. Gloria a Dios. Y dile: Señor, gracias Señor, por tu protección, por tu cuidado. Y hoy exponemos nuestras almas delante de ti, Señor, suplicándote, Señor, que seas propicio ante cualquier necesidad, Señor, ante cualquier situación parecida a la de estos hombres que acabamos de ver, Señor. Señor, te rogamos tu auxilio, te rogamos que venga, Señor, de ti tu defensa, tus ángeles que acampan alrededor de los que te temen, nos defiendan, Señor, como está escrito, Señor. Y que nuestro ánimo que estaba caído antes, Señor, se levante, y que toda tristeza se vaya en el nombre de Jesús, y que todo enlutecimiento sea quitado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que venga la fortaleza que viene de ti ahora mismo, en el nombre de Jesús, para levantar al caído, para sanar, Señor, y restaurar el alma afligida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz, luz le resplandeció, y el Señor está aquí resplandeciente. Él está aquí como poderoso gigante, presto para defendernos, presto para auxiliarnos. Metámonos bajo la sombra de sus alas. Metámonos bajo la sombra de sus alas y disfrutemos del favor de Dios. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias.